agradezco al comité organizador de este segundo Congreso Virtual de Cardiología por haberme otorgado este tema tan importante como es la prevención de la insuficiencia cardíaca. Como todos sabemos, hay un diagnóstico universal de insuficiencia cardíaca actualizado en el 2021, donde establece que un paciente va a tener insuficiencia cardíaca como diagnóstico si tiene síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, un daño estructural o funcional, ¿ok? Y además comprobando que tiene péptidos elevados o bien por clínica que tenga algún grado de congestión pulmonar o edema periférico. También sabemos que como parte del diagnóstico de insuficiencia cardíaca es importante establecer el grado de fracción de expulsión, que es por medio del cual lo clasificamos en diferentes rangos, y también aclarar en qué estadio está de insuficiencia cardíaca, si A, B, C o D. Podemos decir que, como ustedes saben, la insuficiencia cardíaca con FEI menor de 40% es muy común en nuestro medio y realmente se va a producir por un insulto miocárdico, un infarto, una hipertensión arterial de muchos años de evolución, una fibrilación auricular rápida de más de 3 meses. Todos estos fenómenos van a provocar en el paciente unos cambios compensatorios para tratar de compensar la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en el otro extremo tenemos a pacientes con insuficiencia cardíaca cuya fracción de expulsión es más del 50%. Se ha aclarado en los últimos años que estos pacientes son diferentes a los previos, porque estos pacientes, más bien, el trastorno de la relajación del ventrículo izquierdo de estos pacientes que provoca elevación de presión de llenado, obedece más bien a todas las comorbilidades que estos pacientes padecen, como obesidad, hipertensión, diabetes, que provocan en el corazón de nuestros pacientes y en el endotelio cambios tipo de proliferación de fibroblastos, rigidez ventricular, inflamación, y esto a la vez es lo que provoca como tal el síndrome. De modo que tenemos dos aspectos grandes. Los pacientes que tienen una fiebre reducida, que generalmente va a ser posterior a un infarto, y otros que tienen una fiebre normal, más del 50%, que van a confluir con muchas comorbilidades, las cuales son las que generan en el corazón estos cambios de relajación del paciente y a la vez los síntomas de falla cardíaca. Los pronósticos son malos. La insuficiencia cardíaca va a incrementarse con los años, sobre todo con una prevalencia de más pacientes con insuficiencia cardíaca fea y preservada. Normalmente en la población mundial se habla de un 2 o un 3%, pero para personas mayores de 65 años. Pero si usted va a personas de más de 85 años, esta prevalencia puede llegar a un 10%. Y bueno, sí se ha mejorado en cuanto a mortalidad para pacientes con fiebre reducida, pero hasta ahora, recientemente, es que hemos descubierto nuevas medicinas que son útiles para disminuir mortalidad en pacientes con fiebre preservada. Es importante, por supuesto, entonces, que la prevención. Estas patologías, tanto los pacientes que tienen fiebre preservada como reducida, tienen una mortalidad esperada a los 5 años de un más del 75%, de modo que es una enfermedad con alta morbilidad. Por eso lo mejor es prevenir esto. La prevención es la base de un futuro mejor, de evitar tantas muertes por esta patología. Aunque, estamos claros, una gran parte de estos pacientes tienen que ver como factor de riesgo de la edad. Pero hay otros que no tienen que ver con esto, como son la hipertensión mal controlada, la diabetes, etcétera, etcétera. Y aquí es donde nosotros tenemos que influir. Desde el año 2001, la Asociación Americana de Cardiología del Corazón publicó unos estadios de insuficiencia cardíaca y los clasificó en A, B, C y D. A y B, que es lo que está a la izquierda de su pantalla, van a ser pacientes asintomáticos. Nunca han tenido un evento de falla cardíaca aguda, son completamente asintomáticos. Y en categoría A van a ser pacientes que tienen factores de riesgo que sabemos que ya están estudiados, que se demuestra que su presencia puede generar con el tiempo la aparición de insuficiencia cardíaca. En el estadio B son pacientes que ya tienen un daño estructural, más adelante vamos a profundizar en esto, pero que no tienen tampoco ningún síntoma. De modo que es importante acá, quiero aclarar, el grupo A y B, que es lo que me corresponde hoy, son pacientes asintomáticos por completo. Y este fenómeno de factor de riesgo y tal vez un daño estructural puede pasar muchos años en el paciente presentándolo sin realmente tener síntomas. Por eso aquí se habla de décadas de la vida. Pero esto, si uno no lo trata, no lo frena, no lo revierte, una hipertrofia, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, puede terminar con el tiempo en síntomas. Y esto es prácticamente ya irreversible. Una vez que el paciente pasa a fase sintomática de insuficiencia cardíaca, ya nunca se va a categorizar como grupo B, sino que siempre va a ser grupo C. Recientemente, en 2022, la Asociación Americana de Cardiología publicó una actualización de su guía para retomar
los estadios de la insuficiencia cardíaca A, B, C y D. Pero ¿qué pasa? En este momento cambió el nombre del estadio B y ahora habla de pre-heart failure, de pre-insuficiencia cardíaca o estadio preclínico de falla cardíaca, con el objetivo de nosotros, de ponernos en alerta, que sepamos, que estemos claros, que estamos viendo a pacientes que van a tener falla cardíaca con el tiempo si no logramos en ellos emplear tratamientos apropiados o estrategias de prevención necesarias, que es lo que hoy voy a hablar con ustedes. Algo también importante es que en esta etapa A, que es en los pacientes que están en riesgo, eh, el enfoque del tratamiento es control de factores de riesgo. En el estadio B es continuar, por supuesto, con control de factores de riesgo y además el emplear fármacos que decía que tienen evidencia clínica en mejorar o frenar el proceso de asintomático. Entonces, bueno, grupo A, son pacientes que tienen factores de riesgo para presentar en el futuro insuficiencia cardíaca. Aquí está incluido la hipertensión, la enfermedad cardiovascular previa, dígase una angina de pecho, un diabético, la obesidad, una paciente que estuvo expuesta a cardiotoxicidad por un cáncer de mama. Hay pacientes que tienen ya un trastorno genético que induce a una miocardiopatía genética. También aquí incluyen alguna guía del alcoholismo, el hábito de fumar, porque predisponen a miocardiopatía en el caso de la alcohólica y también hay infarto en el caso de los fumadores. Entonces, ¿cómo estamos? Bueno, en Estados Unidos hay una prevalencia elevadísima de factores de riesgo que predisponen con los años a insuficiencia cardíaca. Hay más o menos 115 millones de hipertensos, 100 millones de obesos. Como verán, hay una gran cantidad de personas que tienen comorbilidades, enfermedades que pueden terminar en insuficiencia cardíaca. Y esto, por supuesto, pone en alerta a las autoridades sanitarias de ese país. Estos pacientes son pacientes que están realmente en estadio A. Y es así como hay estudios que se han publicado de proyecciones epidemiológicas a lo largo del tiempo. Para el año 2060 se espera que va a incrementar en Estados Unidos la obesidad 18%, la hipertensión 27%, la diabetes también. Entonces va a ser peor. Y esto va a terminar en un incremento, por supuesto, de la prevalencia de nuevos casos de insuficiencia cardíaca. Se proyecta para el año 2060 un incremento del 33% de los casos, alarmante por completo. Entonces, es necesario emplear hábitos de vida saludable, hacer actividad física regular, controlar la presión arterial, tener patrones alimentarios básicos e importantes para mejorar su salud cardiovascular. Hay estudios que se han hecho epidemiológicos, tanto pacientes como raza blanca, hombres y mujeres, y de raza negra, donde se ha demostrado que un control óptimo de factores de riesgo disminuye de forma importante, acá está, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Los hábitos favorables, saludables para la vida, disminuyen la incidencia de insuficiencia cardíaca. Y también se ha demostrado que hábitos nutricionales basados en vegetales, granos, es decir, no cargados de un tipo de alimentación aterogénica, disminuye a largo plazo la incidencia de insuficiencia cardíaca hasta un 45%, comparativamente con alimentaciones ricas en grasa, de comida frita, como ocurre, por ejemplo, en este caso, al sureste de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, donde se incrementa el riesgo de tener insuficiencia cardíaca con el tiempo hasta un 72%. Y bueno, la AJA por eso ha emitido una alerta del año 2015 donde habla de 7 simples reglas de mantener un estilo de vida saludable que podrían disminuir la prevalencia de insuficiencia cardíaca hasta un 25% en hombres de mediana edad. ¿Ok? Esto es importante porque usted puede hacer modificaciones del estilo de vida desde ahora que tiene 30, 40 años para no padecer de esta patología en el futuro. Una vida saludable que incluye un colesterol normal, no control del azúcar apropiado si es que es diabético, una dieta rica en vegetales, un peso apropiado, ejercicio, no fumar, sí disminuye los riesgos y es una evidencia que existe de forma epidemiológica y también en la práctica clínica real, en la práctica clínica del día a día. Y también por eso hay estudios que han demostrado que la actividad física intensa, PA es Physical Activity. Entre mayor actividad física intensa usted realice y más tiempo, menor incidencia de insuficiencia cardíaca. Así lo es también en cuanto a relación al peso corporal o al grado de obesidad, ya sea medida por índice de masa corporal, por la medición de la cintura o por los índices de cadera-cintura. Si el paciente logra bajar de peso, disminuir estos índices a través de la actividad física intensa, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con el tiempo también es menor.
Y entonces la Asociación Americana de Cardiología, por eso ha trazado unos lineamientos que traigo acá a colación para que ustedes mismos se evalúen cómo estamos realmente en cuanto a tratar de llevar una vida saludable. ¿Usted cumple con eso de forma pobre, intermedia o normal, ideal? Bueno, evalúese. En cuanto si fuma o no fuma, a su índice de masa corporal, a la actividad física que realiza, a su colesterol, a su presión arterial, a la glucosa que tiene y también al tipo de alimentación que lleva. Según estos parámetros de la American Heart Association, usted puede ser categorizado como un paciente que puede tener riesgo a largo tiempo de tener falla cardíaca, sobre todo si es un paciente que cumple con estas recomendaciones de forma muy pobre o intermedia. Y entonces, algo importante, ¿qué tan bajo hay que lograr el control de la presión arterial? Bueno, en este estudio epidemiológico publicado en el año 2016 se demostró que un control estricto en pacientes por lo menos no diabéticos es capaz de disminuir la incidencia de insuficiencia cardíaca hasta un 37%, logrando presiones de menos de 120 de presión, de 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Y entonces, importante, ya en otro tipo de pacientes se ha hablado de qué tanto los biomarcadores cardíacos pueden influir en identificar a pacientes de alto riesgo para presentar insuficiencia cardíaca. Hay dos trabajos que encontramos, uno en Stop HF. Estos fueron 1.300 pacientes en los cuales tenían factores de riesgo para falla cardíaca, se hizo BNP y entonces en los que se encontró alto, se valoró por cardiología, se les dio charlas, terapia, seguimiento estricto, clínico, clínico, no farmacológico, y se encontró que en el grupo de intervención, con el tiempo disminuyó el riesgo de desarrollar por primera vez insuficiencia cardíaca. Y otro estudio fue el Pontiac con menos individuos que eran diabéticos, se hizo NT-proBNP y a estos pacientes se les dio tratamiento farmacológico y también se disminuyó la incidencia de insuficiencia cardíaca. De modo que en pacientes de alto riesgo como diabéticos, fumadores y hipertensos, en donde usted crea que puede haber insuficiencia cardíaca, puede hacer un estudio de biomarcadores y si lo encuentra, usted podría, estos pacientes, ser más agresivos con la conducta de prevención que hemos expuesto anteriormente, sobre todo de llevar un estilo de vida más apropiado, porque este paciente usted puede ponerlo en alerta que está en alto peligro de terminar en falla cardíaca. Bueno, como todos sabemos actualmente, ya hay diferentes estudios que se han publicado a lo largo del tiempo con los SGTL2, con empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina, en donde han demostrado que pacientes diabéticos de alto riesgo, ellos lograron disminuir la incidencia de insuficiencia cardíaca. Específicamente en el PARREC se redujo un 35% de reducción de riesgo relativo de hospitalización por falla cardíaca. En el CANVAS, que fue con canagliflozina, 33%, y en DECLARE con dapagliflozina, 27%. Es por eso que de este momento, cuando estos estudios ya fueron homogéneamente comprobados y, como diríamos, confirmados, la Asociación Europea, por ejemplo, de Cardiología, publicó ya como lineamiento que en pacientes diabéticos de alto riesgo es recomendable brindar para el control de la diabetes un SGLT2, lo cual va a disminuir los eventos cardiovasculares y también la incidencia de ingresos por insuficiencia cardíaca. Y es por eso que desde esa época se utilizan estos fármacos en pacientes diabéticos, se priorizan, se recomiendan. Pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular deben tener un subtratamiento, un SGLT2, aunque no tengan todavía haber debutado con insuficiencia cardíaca. Recordemos que estamos en mi bloque de prevención. Y bueno, recientemente se han publicado diferentes estudios con fines renales, el cual tiene los siguientes antecedentes. Un estudio llamado Fidelio, el cual como objetivo primario tenía disminuir la progresión de enfermedad renal crónica y como secundario reducir los eventos cardiovasculares. ¿Okay? Un estudio posterior que se publicó, que fue el Fígaro, donde tenía como objetivo primario la reducción de los eventos cardiovasculares y como secundario le aclaro los eventos renales. Estos estudios realmente tienen los objetivos primarios y secundarios invertidos, ¿ok? Estamos claros. ¿Y qué encontraron? Bueno, con la aplicación de firrenones de 10 miligramos y el dosis dependiente, aparte de disminuir los eventos renales de proteinuria y progresión de enfermedad renal avanzada, también lograron disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca hasta un 22%. Y esto le ha valido a las firrenones para que tengan un aval de la Sociedad Europea de Cardiología, guía actual de 2023, en donde plantean con nivel de evidencia 1A que en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica la firrenone es recomendada para reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca. Importante.
Estos pacientes de estos estudios no tenían insuficiencia cardíaca, eran renales crónicos y diabéticos, ¿ok? Si el paciente tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aquí lo que va es un SGLT2 si el paciente es diabético, porque tendríamos un paciente diabético de alto riesgo. Pasando al nivel, al estadio B, que hemos hablado de mucho de la. En estadio B de insuficiencia cardíaca va a ser pacientes que tienen un daño estructural. Y aquí lo tuve que poner tal cual está en la guía porque es mejor. Estos pacientes no van a tener síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca importante, pero pueden tener un daño estructural. O sea, hipertrofia del ventrículo del izquierdo, dilatado del ventrículo izquierdo, trastorno de la contractilidad. Hemos visto mucho eso en pacientes que han tenido infarto, tal vez, ¿ok? Que conten, puede ser que tengan una FEI 40%, 45%, tienen trastorno de la contractilidad, enfermedad valvular, insuficiencia mental, por ejemplo. Todo esto sabemos que predispone con el tiempo a aparición de insuficiencia cardíaca. Pero también puede tener evidencia de presiones de llenado elevadas, las cuales hacemos por el Doppler tisular, o también de pronto factores de riesgo diabético, hipertenso y biomarcadores elevados. Este punto de corte que está acá es de la Asociación Americana de Cardiología. ¿Qué pasa? Si este paciente que tiene un daño estructural tiene una FED de menos de 40%, lleva las 4 fármacos que están indicados para FED de menos de 40%. El IECA o el Serbutil Valsartán, betabloqueadores, espionaltona y un SGLT2. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, aunque estén asintomáticos, la insuficiencia cardíaca es un viaje, es un journey, es progresiva y va a ir apareciendo a medida que pase el tiempo. Y por eso, aunque nuestros pacientes estén asintomáticos, deben brindarse estos medicamentos. Y aquí está un resumen, disculpe, de la guía americana de cardiología de lo que he planteado hasta ahora. Si el paciente tiene solo factores de riesgo, controlarlo. Hipertenso, control de la presión arterial, menos de 130,80. Si es diabético tipo 2, de alto riesgo, un STL2. Si tiene angina, pues control de lípidos, ¿okay? Control de presión arterial, control de todos sus factores de riesgo, que es importantísimo. Si el paciente tiene un daño estructural y cae en la fracción de eyección reducida, lleva el tratamiento para sus 4 fármacos, con sus 4 pilares de tratamiento. Ahora bien, pero si el paciente tiene una fracción de eyección de más de 45%, llevaría el tratamiento como tipo IECA, beta bloqueador, pero no llevaría espirulactona, ni tampoco llevaría STL2, porque estos estudios incluyeron a pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca. Los estudios de liver, por ejemplo, que se hicieron, y el Emperor Preser, que dio aval a la indicación de SGTL2 en pacientes con FEI más de 40%, eran pacientes que tenían insuficiencia cardíaca clínica o biomarcadores altos. Y acá estamos hablando de pacientes completamente asintomáticos, ¿ok? Tendría que tener su paciente biomarcadores elevados para justificar que aunque esté asintomático, esté en esta categoría y usted medicarlo con grupo SGTL2. En general, la mayoría de los pacientes que tengan una fe de más de 40% van a controlarse con un IECA si es hipertenso o si tiene indicación por tal cual, beta bloqueadores si es que es isquémico. Y estos son los dos grupos farmacológicos que más se van a recomendar si el paciente realmente está asintomático. Y bueno, ya a finalizar, entonces no hay duda que un estilo de vida apropiado, evitando fumar, control de comorbilidades, disminuye con el tiempo el daño estructural cardíaco progresivo y la presencia de falla cardíaca, y con esto podríamos disminuir los costos de ingreso hospitalario, los disability de los pacientes, las limitaciones físicas, y esto es importantísimo porque al final terminamos disminuyendo la muerte. Recordemos que esta patología tiene alta mortalidad y gran parte importante es mantener a nuestros pacientes con una calidad de vida apropiada. Entonces es importante que cumplamos con los 7 requisitos o 7 propuestas de la AJA que tiene que ver con disminuir los riesgos para desarrollar insuficiencia cardíaca. Al final es una vida saludable, controlar los factores de riesgo de los pacientes, hipertensión, diabéticos, porque estas favorecen la aparición de falla cardíaca con los años. Identificar a aquellos pacientes que tienen daño estructural, eso se hace a través del eco en la parte clínica diaria, y con el eco podríamos establecer cuál es el tratamiento apropiado para ese paciente para evitar que su patología progrese. Generalmente va a ser IECA, ORA2, si hay tos, y betabloqueadores. Y si el paciente tiene fe menos de 40%, va también espirulactona y también SGTL2. Recordemos que no hay evidencia de SGTL2 en pacientes que realmente tienen fe más de 40% y que están completamente asintomáticos. ¿Okay? Si tienen falla cardíaca, sí, porque son pacientes que se incluyeron en estos estudios con síntomas. En cuanto al tratamiento basado en evidencia, pues sí,
emplear el que está sobre todo en la guía americana, que está bastante claro de cuáles son los lineamientos. Y bueno, siempre creo que nuestros pacientes que vemos a diario son pacientes de riesgo y tenemos que tener claro cuál es la función cardíaca que presentan. Y por eso, bueno, el ecocardiograma es uno de los eslabones de diagnóstico que utilizamos nosotros en la práctica clínica. Y bueno, es lo que le aconsejo también a ustedes, que para tener un buen seguimiento de cada paciente, pues sea el estudio que en general prescriban inicialmente para tener un abordaje primario y a partir de ahí poder pues dividir los estudios del paciente si es que es necesario, como suele ser, para profundizar en la etiología de este trastorno tan grave como es la insuficiencia cardíaca. Espero que bueno, la charla le haya gustado, interesado y bueno, muchas gracias por la invitación.